En el manejo de datos, existen varias prácticas que nos pueden ayudar a optimizar tiempos y recursos. Esto, con el fin de mejorar la productividad y obtener buenos resultados. Van desde poder utilizar datos que se encuentran en otras aplicaciones hasta programar acciones que se ejecuten de manera automática. Por ejemplo, enlazar datos externos a la base de datos. Si queremos recoger parte o todos los datos desde otra aplicación, como por ejemplo importar la lista de productos que tenemos en un documento externo a la tabla productos de nuestra base de datos, o también vincular archivos de cálculo. Así, cualquier cambio que realicemos en los registros que tenemos en la hoja de cálculo aparecerá en la tabla vinculada de nuestra base de datos. Si deseamos editar los datos, debemos realizar los cambios en el archivo de origen. Y crear un marco. Nos permitirá automatizar tareas y agregar funcionalidad a los formularios, informes y controles. Por ejemplo, añadir un botón de comando a un formulario para cerrar la ventana cuando ya no la estemos utilizando. Mejora de la productividad. Bienvenido a EduTix, un programa de la Universidad de Guanajuato. Primero, debemos tener el archivo de origen, es decir, la hoja de cálculo que contiene los datos que queremos importar a nuestra base de datos. Después, crearemos una nueva base de datos, así que desde nuestra aplicación vamos al menú Archivo, Nuevo y elegimos Base de datos en blanco. Antes de iniciar la importación, tenemos que decidir si queremos guardar los datos en una tabla nueva o existente. En esta ocasión, lo haremos en una nueva tabla. Vamos a la pestaña Datos externos, en el grupo Importar y vincular y hacemos clic en Excel. En el cuadro de diálogo Obtener datos externos, haremos clic en Examinar para abrir el archivo que deseamos importar. Especificaremos cómo queremos guardar los datos. Para almacenar los datos en una nueva tabla, seleccionaremos Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual. Posteriormente, nos pedirá que le asignemos un nombre a esta tabla. Nos aseguramos de que nuestra hoja esté seleccionada y a continuación, haremos clic en Siguiente. Solamente si la primera fila de la hoja de cálculo contiene los títulos de los campos, seleccionaremos la casilla marcada. Si no es el caso, damos clic en Siguiente. El asistente nos pedirá que revisemos las propiedades de los campos, como nombre y tipo de dato. Haz clic en cada columna para configurar las propiedades correspondientes. En el caso de la última columna, nos aseguramos de establecer el tipo de dato como moneda, por la característica de precio que le hemos asignado. En la siguiente pantalla, nos pedirá especificar una clave principal para la tabla. Si no contamos con un campo asignado para esta petición, podemos activar la opción para que la aplicación agregue la clave principal automáticamente. Al finalizar, pulsamos en Siguiente. Ya solo debemos especificar un nombre a nuestra tabla y pulsamos en Finalizar. Si la importación muestra un cuadro de diálogo en el que se nos pide que guarde la información de la operación, haremos clic en Sí. Esto también significa que la operación ha podido importar todos o parte de los datos. Para ver el resultado, abriremos la tabla en Vista de hoja de datos, donde podemos revisar nuestros registros. Prepararemos el archivo de hoja de cálculo o el rango que contiene los datos a los que queremos vincular. Dentro de nuestra aplicación de base de datos, nos dirigimos al menú Datos externos y hacemos clic en la opción Excel. Al desplegarse el cuadro de diálogo, nos dirigimos a la opción Examinar para buscar el archivo a enlazar. Luego, activaremos la opción Vincular al origen de datos y pulsamos Aceptar. Ahora solamente seleccionamos la hoja de cálculo o el rango con nombre que hayamos configurado y hacemos clic en Siguiente. Como en esta ocasión la hoja de cálculo contiene en la primera fila el nombre de la columna, debemos asegurarnos de que está activada esta opción. Hacemos clic en Siguiente y de inmediato nos solicita que le asignemos un nombre a nuestra tabla.
Puedes dejarlo tal y como está, o elegir el que mejor se adapte a los datos de la tabla. Ahora, solo nos resta pulsar en finalizar. Si se despliega un mensaje que confirme la vinculación, hemos hecho un buen trabajo. Vamos a abrir la tabla vinculada para asegurarnos de que los datos están correctos en todos los campos. Para esto, haz doble clic sobre la tabla en el panel de objetos. Desde la ficha Crear, Grupo Marcos y Código hacemos clic en Macro. Antes de continuar, guardaremos la macro para asignarle un nombre. Haz clic derecho sobre la pestaña de la macro y elige Guardar. En la ventana desplegada escribe un nombre. En este caso, Abrir tabla y pulsa en Aceptar. En primer lugar, debemos identificar el catálogo de acciones. Desde aquí, podemos buscar y elegir acciones que ejecutará la macro. Puedes hacer clic sobre las carpetas para navegar o escribir en el cuadro de búsqueda para encontrar la opción deseada. Selecciona la carpeta Objetos de la base de datos y con doble clic sobre la opción Abrir tabla, la agregaremos directamente a nuestra macro. Ahora debemos rellenar los argumentos. La mayoría de acciones de macro requieren al menos uno. En este caso, haremos clic en la flecha de opciones del nombre de la tabla y elegiremos Audio. En la opción Vista especificaremos hoja de datos y en modo de datos usaremos Modificar. Guardaremos los cambios y pulsamos en Ejecutar para ver el resultado. ¡Listo! Podemos ver nuestra tabla audio con los registros para ser modificados. ¿Qué te parece si agregamos otra macro que nos ayude a cerrar la ventana? Volvamos a seguir los pasos para crear una nueva. En este caso, la guardaremos con el nombre Cerrar y en la caja de búsqueda del catálogo de acciones escribiremos Cerrar. Posteriormente, elegiremos la opción Cerrar ventana. Luego, configuraremos los argumentos de la acción con la tabla Clubes y guardaremos los cambios. Finalmente, haz clic en Ejecutar para visualizar el resultado. Tal vez no podemos percibir el resultado. Hay que asegurarnos de tener abierta la tabla Clubes, ya que la instrucción que le hemos asignado es cerrar dicha tabla. Una vez hecho esto, volvamos a ejecutar la macro. Ahora sí podemos ver cómo se cierra nuestra tabla. Podremos modificar las acciones de nuestra macro simplemente editando sus argumentos en la vista Diseño. Finalmente, si necesitas eliminar una acción, primero debemos seleccionarla. Y a continuación, presionar la tecla Suprimir. Utiliza esta herramienta en tu práctica y te aseguro que podrás ahorrar tiempo. ¡Nos vemos en el próximo video!